En física, siempre que vamos a estudiar algo, necesitamos definir unas magnitudes, algo que puedo medir, como ya sabemos, que me van a ayudar a describir aquello que estoy estudiando. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este tema del movimiento es explicar cuáles son esas cosas que voy a medir para describir el movimiento, y eso es lo que ya va a quedarse con nosotros durante todo el tema. A partir de aquí lo que vamos a hacer es estudiar las relaciones entre estas magnitudes que voy a estudiar, las expresiones que pueden tener esas magnitudes en casos concretos y cómo puedo resolver problemas utilizando esas magnitudes. Bueno, pues lo que nosotros vamos a estudiar en este tema van a ser magnitudes de ambos tipos, escalares y vectoriales. Tenemos como magnitudes así en general, ahora después las clasificaremos. Tenemos la posición, sería la primera de ellas, es decir, si quiero estudiar un cuerpo, lo primero que me interesa, el movimiento de un cuerpo, me interesa saber dónde está ese cuerpo, para poder describir ese movimiento. Esta podríamos decir que es, desde un punto de vista físico, que matemáticamente la cosa es diferente. ¿Cuál es? O sea, este es el origen de todo, ¿vale? Pero ya digo, matemáticamente las cosas se organizan a veces de otra forma. Entonces, la posición sería lo primero. Luego, sabemos que el cambio de posición me puede dar me da el desplazamiento. Y a partir de aquí empezamos a definir la velocidad, la aceleración, y aparecen algunos elementos más, como es también el espacio recorrido y la trayectoria. Vamos a cambiar el orden aquí, vamos a escribir primero la trayectoria y el espacio recorrido. Bueno, pues todas estas magnitudes que tengo aquí, que vamos a colorear de verde, todas estas magnitudes son magnitudes vectoriales. Y si os acordáis, si no podéis volver a ver el vídeo sobre magnitudes escalares y vectoriales, estas magnitudes vectoriales necesitan del módulo, de la dirección y del sentido de esas tres cosas para describirse completamente. La trayectoria no es un número, ni es un vector, no es una magnitud ni escalar ni vectorial, por así decirlo, viene definida por una función, ¿de acuerdo? Y nosotros, o al menos una expresión algebraica, y nosotros no vamos a trabajar mucho con ella, pero es algo que nos va a servir para introducir luego el espacio recorrido. Y el espacio recorrido es una magnitud que es escalar. Entonces aquí simplemente estamos presentando lo que vamos a estudiar y ahora después nos dedicaremos a describirla en detalle. En la velocidad distinguiremos dos tipos de velocidades. Lo mismo ocurrirá en la aceleración, que son la instantánea y la media. Media y la instantánea, digamos, porque lo vamos a introducir en ese orden. Y vamos a trabajar también con gráficas, ¿vale? Con las gráficas del módulo de la posición frente al tiempo. La posición la podemos describir utilizando X o Y, si vamos a hablar del movimiento en la horizontal solo o en la vertical. Y si hablamos de ambos, utilizamos R, ¿de acuerdo? Con X y con Y frecuentemente no se utiliza la notación de vector, pero con R sí. Con esto yo no se suele utilizar porque a fin de cuentas es un movimiento en una dimensión. Pero con R, que puede involucrar y involucrará más de una dimensión, pues sí que utilizaremos la notación vectorial. El desplazamiento lo llamaremos D, ¿de acuerdo? Es decir, esto de aquí podemos guardarlo para la posición. El desplazamiento lo llamaremos D, o el cambio, utilizaremos la notación delta de cambio en X, o delta en Y, o delta en R.
Y como decía, las gráficas que vamos a necesitar, vamos a trabajar, van a ser pues posición tiempo, por ejemplo XT o IT o RT, el módulo solo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Bueno, pues vamos a ver cuáles son, el tema se centra básicamente en estudiar las expresiones y las interrelaciones entre todas estas magnitudes escalares vectoriales, también entre la trayectoria, es decir, estudiar cómo están conectados todos estos elementos que tengo aquí. ¿De acuerdo? Esa es la idea del tema. Bueno, pues vamos sencillamente a partir de ahora a dedicarnos a hacer eso. Vamos a empezar en el siguiente vídeo explicando algunos de estos elementos que tenemos aquí.